Listo, cocos gram positivos, como les mencionaba, es uno de los temas que más abarca la primera unidad. ¿Ya? Aquí vamos a ver estafilococos y estreptococos. ¿Ya? Estreptococos son un montón. Hay una clasificación también importante que vean, que es la clasificación de Lansfield. Listo, pero rápidamente para ver cómo se dividen desde el punto de vista del laboratorio. En sí, para cualquier infección, ustedes lo primero que deben hacer es realizar una tinción de Gram. ¿Ya? Entonces, ustedes con la tinción de Gram ven si es positivo o Gram negativo, de acuerdo a la pared celular. Entonces, en este caso, van a salir obviamente positivos, Gram positivos según el algoritmo. Lo primero que hacen. Después, cuando tienen la tinción Gram, ven la forma, pues, ¿no? Si es un coco, si es un bacilo, o si, por ejemplo, es un filamento, ¿no? Aunque este nocardia y actinomyces no lo van a ver con tinción Gram. Les dije, ¿no? En la clase de tuberculosis, que este de acá lo pueden ver con Ciel-Nielsen, ¿ya? No se olviden, Ciel-Nielsen. ¿Ya? Por acá creo que... no les he puesto. Están en las diapositivas de generalidades de bacterias, ¿ya? De ahí quizás lo vemos, retrocedemos un poquito. Ya, pero no se olviden, ya nocardia y actinomyces lo pueden ver con Ciel-Nielsen, ¿ya? ¿Y cuál era el Ciel-Nielsen modificado? El Kim-Jung, les dije, ¿no? Ahí podían ver Cryptosporidium. Cryptosporidium con Kim-Jung. Ciel-Nielsen, aparte de tuberculosis. Y aparte de Leprae también, ¿no? Mycobacterium leprae. Pueden ver nocardia y actinomyces. Ya, pero por ejemplo ya tienen la forma de cocos, pues, ¿no? Que ahorita nos interesa. Porque eso de acá no viene mucho ya. Bueno, el Corynebacterium diphtheriae, que lo vamos a ver después. Clostridium, que ya le hemos visto un poquito también. Clostridium tetani, que es del tétanos, ¿no? No se olviden de tétano. Clostridium botulinum. Ya. Clostridium perfringens. Ya. Clostridium perfringens que causa la gangrena gaseosa en el músculo esquelético. Afecta al músculo esquelético. Clostridium perfringens. Ya. Y el tetani, el tétanos, pues ya. Bacillus, más o menos también hemos visto, ¿no? Bacillus anthracis, que causa el carbunco. ¿Ya? También lo descubrió Koch, ¿no? El Bacillus anthracis. El Bacillus cereus, ¿no? Lo vimos en la parte de diarrea, ¿no? En el videito que hicimos de diarrea. El Bacillus cereus, que causa intoxicación alimentaria por consumo de arroz frito recalentado. Esa es la clave ahí en Bacillus cereus. Arroz frito recalentado. Pero ahorita estamos viendo cocos rapidito, ¿ya? En cocos, ya ustedes ven la forma después de verlo con la tinción Gram púrpura, ¿no? Azulito se ve. Acuérdense, ¿no? Gram positivos púrpura. Aplican el test de la catalasa. Si el test de la catalasa les da positivo, se trata de un estafilococos. Si les sale negativo es un estreptococo, ¿ya? El estafilococo es en forma de racimos, ¿no? De uvas. Eso significa estafilo. Y estrepto significa en cadenas. Y luego aplican la coagulasa después de la catalasa. Si es coagulasa positivo es el más frecuente, que es el aureus, ¿no? Acuérdense que el aureus y los demás, los coagulasa negativos, el epidermidis sobre todo, ¿no? Y el aureus, están en la piel, son gérmenes de la microbiota de la piel. Ya no se olviden eso de ahí. Que ante, por ejemplo, una lesión, una incisura y un corte en la piel, van a penetrar y van a causar lesión. ¿Ya? Por eso más que todas las infecciones de Staphylococcus aureus epidermidis son de piel. Igual que los estreptococos también son de la piel. Y las mucosas, ¿ya? Estafilococos también lo van a ver en neumonía, por ejemplo. En neumonía, estafilococos es brutal. Causa una neumonía necrotizante. Staphylococcus aureus, ¿ya? Neumonía necrotizante. A diferencia, por ejemplo, de los estreptococos, ahí van a ver el neumoniae. Es el más frecuente de la neumonía, que causa simplemente una neumonía típica, ¿no? Así con un foquito, una consolidación nomás, ¿no? En cualquiera de los lóbulos donde se afecte, pues, ¿no? Es una consolidación nada más ahí. En estreptococo. En cambio, sí, estafilococo aureus sí es brutal. Pero no causa muchas neumonías así estafilococo. Pero si causa es una necrotizante. Ya, entonces aplicamos coagulasa, les decía, ¿no? Positivo, estafilococcus aureus. Negativo, pueden ser cualquiera. Puede ser epidermidis o puede ser saprofíticos. Cualquier estafilococcus no aureus. ¿Ya? Acuérdense también por qué se llama aureus.
porque forma colonias doradas, ¿no? Colonias doraditas en el agar sangre. El epidermidis va a ser sensible a la novobiosina, ¿ya? El epidermidis, a la novobiosina, que es un antibiótico. Y el saprofíticus es resistente a la novobiosina. Ya vamos a ver aquí que los que tienen un nombrecito más raro, por ejemplo acá Saprofíticus, por acá vamos a ver el Viridans, por acá el Agalactiae. Los que tienen nombres más raros son los que son resistentes a los fármacos. Ya no se olviden esa parte. Los nombres raros son los resistentes a los fármacos. Por ejemplo en el Saprofíticus que resiste a la novobiosina. Ya. No sé, novobiosina siempre me ha sonado como que a jabón, ¿ya? Así más o menos, novobiosina. Entonces, ustedes para limpiar su piel utilizan un jabón, entonces el epidermidis es más sensible a ese jabón, que es la novobiosina, ¿ya? Como para que se acuerden así. Si les suena novobiosina a jabón. Optoquina, ¿cómo se acuerdan? Esto ya estamos viendo la parte de estreptococos, ¿no? Porque acá está filococos y acaba ahí nomás. Estreptococos es un poquito más, ¿no? En estreptococos, según la capacidad de sus hemolicinas, pueden ser alfa, beta o gamma hemolíticos, pues, ¿no? Acuérdense que beta hemolíticos es una hemólisis completa, alfa es una hemólisis parcial y gamma es una hemólisis ausente, pues, ¿no? O ausencia de hemólisis, gamma hemólisis. Ya. Dentro de los alfa hemolíticos, acá está uno de los más frecuentes, que es el Streptococcus pneumoniae, ¿ya? Y el Streptococcus viridans. Pero ¿cómo diferenciamos neumonía de viridans? Ahí aplicamos el test de la optoquina, que es otro antibiótico. ¿Ya? No se utiliza normalmente en la práctica clínica, pero acá para laboratorio sí, optoquina. Entonces acá, ¿cómo se acuerdan? Así como les dije de la novobiosina, que como un jaboncito, la optoquina, acuérdense la letra O de oxígeno, ¿ya? O de oxígeno. Entonces, ¿se acuerdan que el neumonía causa la neumonía, que afecta a los pulmones tienen oxígeno? Entonces, la optoquina contrarresta el neumonía, ¿ya? O sea, lo inhibe. Entonces, el neumonía es sensible a la optoquina, ¿ya? Así más o menos se acuerdan. O por los nombres raros que les dije, ¿no? El viridans tiene un nombre más raro, quizás no lo han escuchado nunca, y entonces es resistente a este fármaco, la optoquina. El neumonía es soluble en bilis, ya vamos a ver por ahí unos dibujitos. El viridans es insoluble en bilis, ¿ya? Aparte, el neumonía tiene cápsula, y la cápsula es un factor de virulencia del Streptococcus pneumoniae. Ya la cápsula. ¿Para qué sirve la cápsula? Es antifagocítica, pues, ¿no? Antifagocitosis. La cápsula inhibe la fagocitosis. ¿Con qué reacción nosotros vemos la cápsula? Que ya no se utiliza esa reacción. ¿Cómo se llama esa reacción? A ver, alguien responda por el chat. Y si no responden, ya mejor les digo porque ya es tarde. La reacción de Keyun, ¿ya? La hemos visto por ahí en un videito que les he subido. Reacción de Keyun es para detectar cápsulas, ¿ya? De bacterias. En este caso, Streptococcus pneumoniae. El viridans no tiene cápsula, pues, ¿no? El viridans, hay un montón. El viridans es un grupo en sí, ¿ya? Hay Streptococcus viridans del grupo Sanguis, Gallolícticus y así, etcétera, ¿ya? Los viridans, mutans también hay, ¿no? Los viridans se encuentran sobre todo en la cavidad oral, ¿no? Sobre todo el mutans hay. Si el paciente no se lava los dientes, tiene mala higiene o es un inmunosuprimido, a partir de esa lesión en los dientes, que puede causar una caries o una enfermedad periodontal, a partir de esa lesión puede viajar a la sangre el estreptococo del grupo viridans y afecta al corazón, llevando una endocarditis. La endocarditis es una inflamación puede ser de las válvulas o puede ser de las paredes internas del corazón, del endocardio, pues, ¿ya? Que puede ser a nivel de las paredes de los ventrículos o de las aurículas o de las válvulas o del tabique, ¿ya? Tabique interventricular o intraauricular. Y es fregada esa enfermedad, pues, endocarditis, ¿ya? Seguro en algún momento lo vemos. Bueno, pero si quizás les ponen mañana ese examen, el síntoma clásico de endocarditis es la fiebre y el soplo cardíaco, ¿ya? Y que el paciente tiene factores de riesgo, pues, ¿no? Como les digo, de la enfermedad periodontal
eso, ¿no? Inmunosuprimido. O incluso el de acá también, el epidermidis también te puede causar endocarditis. Ya, el epidermidis, igualito en pacientes inmunosuprimidos, pacientes... el epidermidis sobre todo se asocia a pacientes que les ponen catéter venoso central, ¿no? Acá en el cuello. Pacientes de acá le ponen su catéter ahí. Sí les dije, creo, ¿no? Y ahí el epidermidis empieza a colonizar el catéter de forma biopelículas y pasa a la sangre y causa endocarditis también, ya. El aureus es el más frecuente de endocarditis, ¿ya? Eso sí, otro tip acá que les doy, el aureus es frecuente en casi todas las enfermedades, ¿ya? De piel, mucosas, de la sangre. El aureus está en todo casi, ¿ya? Listo. Vamos con los beta hemolíticos, hemólisis completa. Acá, para que se acuerden, beta-bacitracina, ¿no? Beta-bacitracina. Es fácil acá para que se acuerden los antibióticos, no se van a olvidar. Beta-bacitracina. Ya vimos 3 antibióticos. ¿Quién es positivo, o sea, sensible a la bacitracina? O sea, es inhibido por bacitracina. No crece con bacitracina. Es el piógenes, ¿ya? Que forma parte del estreptococo grupo A. Eso vamos a ver en la clasificación de Lanfield, ¿ya? Esa científica Lanfield era una mujer. Clasificó a los estreptococos por, de acuerdo a su carbohidrato, ya por acá está. No sé si lo he puesto. De acuerdo al carbohidrato C de su pared celular, ¿ya? Lo clasificó en un montón de grupos, de la A hasta la V. Incluso hay algunos que están sin clasificar, ¿no? Como el Streptococcus pneumoniae. El Streptococcus pneumoniae es un alfa hemolítico, pero no forma parte de la clasificación de Lanfield, el pneumoniae, ¿ya? El resto sí. Tienen el del grupo A, que el principal es el piógenes, el B, que es el agalactiae, y todos estos son beta hemolíticos, ¿no? ¿Ya? El C no es importante. Ahí les he puesto por si acaso, pero no es importante. El D sí. El D es de los enterococos, fecalis y faecium, ¿ya? El D, que está por acá. El D son gamma hemolíticos, ¿ya? Los estreptococos del grupo D son gamma hemolíticos, o sea, no hacen hemólisis. No se olviden, no hacen hemólisis. Ahí están los enterococos. Ya está. ¿Y quién es resistente a bacitracina? El agalactiae. El piógenes también igualito que el aureus, un montón lo van a ver en infecciones de piel, ¿no? El piógenes, celulitis, impétigo, ya. El piógenes. Y el agalactiae es de los bebitos, ya. Lactiae, lactante, ya. Para que nunca se olviden. Del bebito, de la madre también, pues, ¿no? Pero en el bebito más, afecta a neonatos, el agalactiae. En neonatos, ¿qué te da? Si es una infección temprana, te da una sepsis. Si es una infección tardía, te da una meningitis, ¿ya? Entonces, neonatos, sepsis neonatal, meningitis neonatal, no se olviden, ¿ya? Agalactiae. Y la transmisión mayormente es que la madre está infectada con el agalactiae. En su vagina está colonizada por Streptococcus agalactiae. Entonces, este Streptococcus agalactiae se transmite durante el parto del bebito. ¿Ya? Eso es más o menos. Y bueno, los enterococos, que ahí están también. Que no lo vamos a ver porque no les pregunten enterococos. Y acá está un resumen igualito, ¿ya? Ya está. Entonces acá este cuadro comparativo es importante también que lo lean después. Ya, es lo mismo que he dicho por ahí. Acá están más o menos las medidas para ver la resistencia o la sensibilidad, pues, ¿no? Acuérdense que esto de acá se mide con los discos, ¿no? El método de los discos. Con el método Kirby-Bauer, ¿no? Acuérdense, Kirby-Bauer, el de los discos. Y el agar, ya vamos a hacer un dibujito acá más o menos para que se acuerden. Tienen acá ustedes la plaquita. El método de los discos, ponen un disco acá de un antibiótico, ¿no? Se llama Kirby-Bauer. Así creo que se escribe, no me acuerdo. Ya, Kirby-Bauer. Y el agar, el medio de cultivo que ustedes utilizan con el método Kirby-Bauer, o sea, este de acá, el medio de cultivo se llama Müller-Hinton. ¿Ya? Müller-Hinton. Entonces esas son diferencias ahí. Cuando un microorganismo es sensible a un antibiótico, se va a formar un halo aquí, ¿no? En cambio, cuando un organismo es resistente a ese antibiótico,
no se va a formar nada. ¿Ya? Por ejemplo, este es sensible y este es resistente. ¿Ya? Cuando es resistente no se forma nada porque el antibiótico no está inhibiendo el crecimiento, ¿no? En cambio acá sí, cuando es sensible, ¿ya? Se forma un halo. Y por eso acá están las medidas porque les pongo, ¿no? Resistente a novobiosina, por ejemplo, el Saprophyticus. Ahí está. Halo menos de 12 milímetros, ¿no? En cambio, sensible a novobiosina, que es el epidermidis, se va a formar un recontralo, ¿no? Mayor a 16 milímetros. O si lo quieren ver en centímetros, 1.6 centímetros, ¿no? Es bastante 1.6 centímetros para esas medidas, ¿no? A nivel microscópico. Y ahí acá están todas las enfermedades que causan estos gérmenes, pues, ¿no? Por ejemplo, el epidermidis. El epidermidis ya viene con resistencia a los antibióticos, ¿ya? El epidermidis. El aureus tiene cierta resistencia a las penicilinas. Por acá les he puesto el aureus. El aureus tiene sus penicilinasas. Acá están. Tiene sus penicilinasas el aureus. Pero el aureus es resistente a es sensible a un grupo de penicilinas específicos, que son las isoxazolil penicilinas. Dentro de esas está la oxacilina, pues por eso tienen Staphylococcus aureus sensible a meticilina, o acá en Perú se maneja la oxicilina, sensible a oxacilina. Acá no usan meticilina, pues, ¿no? Acá en Perú debería llamarse Staphylococcus aureus sensible a oxacilina, ¿no? Porque es lo que se usa. O también tienen la cloxacilina, la dicloxacilina, la nafcilina. Pero cuando, por ejemplo, el Staphylococcus aureus o el Staphylococcus epidermidis generan una mutación en el gen MECA o expresan el gen MECA que codifica una proteína de una penicilina mutada, 2A. Porque la normal es así, PBP2 se llama, que saben que es la transpeptidasa, ¿no? La que forma la pared celular, la PBP2. Cuando muta se llama 2A. ¿A partir de qué gen? Gen MECA. Y ahí sí agarra resistencia a las penicilinas, incluyendo la oxacilina, pues, ¿no? Y lo que tienen que hacer ustedes es cambiar el fármaco. Tienen que dar vancomicina. Eso se da ya. Vancomicina, pero pueden dar otros también, ¿no? Pueden dar otros que no sean penicilinas, que no vayan contra la PBP2. ¿Ya? Que no vayan contra esa. Porque ya mutó, ya pues no van a dar algún beta-lactámico. Pueden dar estos, ¿no? Linezolid, que va contra la subunidad 50S. Daptomicina. Trimetopin sulfametoxazol, que es el cotrimoxazol, ¿no? Estos se dan juntos, ¿no? El sulfametoxazol es una sulfamida y el otro, el trimetopin, es un inhibidor de la formación de ácido fólico. Ahí en su teoría de antibióticos que les he subido también, ahí están, ¿no? Se dan juntos estos de acá, trimetopin, sulfametoxazol, que se llama cotrimoxazol, ¿ya? No se lo da separado, se lo da junto. Comercialmente se lo conoce como Bactrim. Bactrim. ¿Listo? Pero los estafilococos también pueden ser resistentes a la vancomicina. Y eso es por mutación del gen VAN-A. ¿Ya? Mutación del gen VAN-A. Y esto lo adquieren a partir de enterococos. ¿Ya? Los enterococos le transmiten este gen VAN-A a los estafilococos y lo hacen resistente a la vancomicina. Pero esto no hay. No hay en Perú, creo que no se ha reportado ningún caso de resistencia a vancomicina. O me parece que uno por ahí ahora, pero no es tan frecuente, ¿ya? En el mundo, así de manera global, no se ha reportado muchos casos de resistencia a vancomicina. Porque imagínense, pues, resistencia a vancomicina, que es lo último ya que se utiliza. No hay mucho ya. Menos de 50 casos habrá en el mundo de resistencia a vancomicina. No es tan frecuente. Y el mecanismo es porque el enterococo, mediante un bacteriófago, sí saben que es un bacteriófago, ¿no? No hemos visto mucho genética bacteriana, no les he subido, pero ahí está el material también de genética bacteriana. Los bacteriófagos son virus que infectan a las bacterias, pues, ¿no? Y también son un mecanismo de transmisión de genes, ¿no? Los bacteriófagos, los virus bacteriófagos. ¿Cómo se llama ese mecanismo de transmisión de genes por bacteriófagos? Había tres, ¿no? Conjugación, transformación y transducción. ¿Cómo se llama? ¿Por bacteriófagos? A ver, escriban por el chat. Eso es como parte del repaso. También viene, por si acaso, ¿eh? Genética bacteriana.
Ahí tienen su material también. Conjugación, acuérdense por pilis, ¿no? Transformación es cuando una bacteria agarra material genético de una bacteria muerta ya del ambiente. Y el mecanismo de transducción es por bacteriófagos, ¿ya? Entonces acá se cumple ese mecanismo, el gen ban A, ¿ya? Si no se acuerdan. Listo. Ya, y acá están lo que se modifica, pues. La vancomicina es un antibiótico que va contra la pared celular, pero no contra la enzima que sintetiza la pared celular, sino directamente contra la pared celular de la bacteria. Entonces la bacteria, cuando modifica ese gen ban A, modifica la pared. En lugar de que sea D-alanina, va a ser D-alanina de lactosa, me parece que ya, pero modifica la alanina, no es alanina normalmente, ya. Modifica. Igual el tratamiento aquí, obviamente ya no vas a dar vancomicina porque es resistente. Das otra cosa, ¿no? Tampoco vas a dar beta-lactámicos, ¿no? O penicilinas, porque también ya hay una resistencia. Entonces das esto, linezolid, trimethoprim, sulfametoxazol también puedes dar, ¿no? Acá están, ¿no?, los farmaquitos que les he puesto, ¿no? Se puede adquirir un estafilococo aureus resistente a meticilina en la comunidad nomás. De ahí no es necesario que den vancomicina. Pueden manejarlo con una doxiciclina. Ya. La doxiciclina es una tetraciclina. ¿Ya? O con una clindamicina también pueden manejarlo. Ya. O un Bactrim, que es el trimethoprim sulfametoxazol. Ya si es un estafilococo aureus adquirido, perdón, resistente a la meticilina, pero adquirido en el hospital, ahí sí manéjenlo siempre con vancomicina. Ya, la vancomicina sí sirve en infecciones hospitalarias. Y esto de estafilococo aureus resistente a vancomicina, así como les digo, no es tan frecuente. Pero si se da con linezolid, ¿no? O las pristinas, que también son antibióticos. Y acá están todas las líneas para que lo lean ustedes. Ya. Vamos a dar alguna. Y acá también están los mecanismos de resistencia. Esto acá les he puesto porque les va a servir bastante para farmacología. Ya este cuadrito es clave. ¿Eh? Ahí están todas las mutaciones. De todas las PVP. Porque hay varias PVP, como les digo, ¿ya? De estafilococos es la PVP2, pues, ¿no? Y el estafilococo, cuando muta por el gen MECA, cambia a PVP2A. Y ahí se le brinda resistencia a beta-lactámicos. Pero, por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae tiene su PVP2B. También tiene una PVP2X que le da resistencia a cefalosporina de tercera generación. La cefalosporina de tercera generación más usada son la ceftriaxona. Acuérdense, triaxona 3 de 3, tercera generación, ceftriaxona. Ceftazidima también se utiliza, tercera generación. Tazidima TT de 3 también, ¿ya? Ceftriaxona, ceftazidima son de tercera generación. Entonces ahí están algunas PVP que mutan, ¿ya? Eso para farmacología les va a servir. Después, ¿qué más? Ah, ya les hablaba que el epidermidis ya de por sí tiene resistencia a las penicilinas, ¿ya? Y a la oxacilina tiene resistencia ya el epidermidis, acá le he puesto. Por eso cuando tienen infección por estafilococo epidermidis, ¿no?, que se asocia a infecciones de válvula cardíaca, ¿no? Acá está válvula cardíaca protésica, ¿no? Endocarditis causa, les dije, ¿no? Infecciones de piel, ¿no?, por Staphylococcus epidermidis, ¿no? O infecciones urinarias por catéteres. Es frecuente catéteres urinarios, catéter venoso central, que te infecte Staphylococcus epidermidis. Y bueno, el saprofítico es que no creo que les venga porque no es tan frecuente. O bueno, las infecciones urinarias casi no lo detectan aquí saprofítico, ¿no? El germen más frecuente de infecciones urinarias es la E. coli, ¿ya? O a veces son polimicrobianas, ¿no? Hay un E. coli con un saprofíticus metido. Pero les pueden poner así, ¿no? Cistitis de luna de miel, ¿ya? Inflamación ahí de la vejiga. El saprofíticus es un germen que es como el Proteus. O si no conocen al Proteus, es un germen que hace que la orina se vuelva alcalina, ¿ya? Aumenta el pH de la orina, el saprofíticus. Igualito que un Proteus. El Proteus mirabilis también es un germen, una bacteria, es de las gram negativas, que hace que el pH de la orina se alcalinice. Y esa alcalinización de la orina puede generar depósito de cristales, ¿ya? Cristales de amonio o magnesio, ¿listo?
Y eso forma cálculos en la vía urinaria. Y esos cálculos se llaman cálculos de Struvita. Más frecuente es que sea por Proteus, ¿ya? Pero el Saprophyticus lo puede formar también. Y acá está estos dibujitos que les he puesto para que lo aprendan mejor, ¿ya? Eso lo pueden leer, ya no lo voy a leer tanto, ¿ya? Saprophyticus es frecuente infección de tracto urinario en mujeres sexualmente activas, ¿ya? Y ahí está el tratamiento también para que lo lean, para ir avanzando. Tienen todavía toda la noche ahí para estudiar. Igualito acá tenemos el epidermidis, que les había dicho. Acá algunas características que ya saben, son coagulasa negativos, al igual que el Saprophyticus. Sensibles a la novobiosina, con el ombligo expuesto, ¿no? Del fontanero. El fontanero acá con el ombligo expuesto, sensible a la novobiosina. Acá todo cochino sus manos porque es formador de biofilms, les dije, ¿no? Biopelículas. Acá con los tubos todo manchado, afecta a los vasos sanguíneos, ¿no? Bastante. Acá una válvula en forma de corazón, ¿no? Afecta al corazón, a las válvulas cardíacas, endocarditis, bueno, el epidermidis. Todo eso que pueden ver por ahí. El epidermidis, como es parte de la microbiota de la piel, les dije, puede afectar si el microbiólogo o el asistente ahí de laboratorio no se lava bien las manos, no se desinfecta, puede contaminar un cultivo, ¿ya? Por eso acá está el cultivo agar y le está goteando acá un poquito de esto, ¿no? Ya. ¿Qué más? Eso nomás ahí. Acá este gatito que es catalasa, ¿no? Catalasa positivo. Ahí está todo, les he puesto para que lo lean y se acuerden. Es lo mismo que hemos conversado, ¿no? Staphylococcus aureus. Bueno, lo que causa más estafilococo son infecciones de piel y mucosas, como ya les he dicho. Ya. Está bastante en la nariz, ya. De las mucosas de todo el cuerpo está bastante en las fosas nasales, ya. Ahí está para que lo lean también. Fosas nasales. Ahí está el bastón dorado de Moisés con la proteína. Ese es un factor de virulencia importante del Staphylococcus aureus, ya. Staphylococcus aureus, proteína A. Streptococcus piógenes, por ejemplo, proteína M, ¿ya? Y para que se vayan acordando. ¿Qué hace la proteína A? La proteína A, como ven acá el bastón, se une a la fracción FC de los anticuerpos. Entonces inhibe la opsonización de la bacteria, pues, ¿no? La proteína A se une ahí al anticuerpo y no deja que esa bacteria sea opsonizada y después fagocitada, pues eso hace la proteína. Igualito hay un gatito, es beta hemolítico, ahí está su lamparita beta, ¿no? Beta hemolítico. Lo que sí, vamos con las enfermedades, ¿ya? Acá que es coagulasa, positivo, ¿no? Estafilococo. Factores de virulencia, ahí también está para que lo lean nomás, ¿ya? Importante el estafilococo porque también causa, aparte de infecciones de piel, mucosas, bueno, una mucosa también es el tracto gastrointestinal, ¿no? Habíamos visto que el estafilococo aureus causaba intoxicación alimentaria, ¿no? La toxina. Es la enterotoxina A, ¿no? Que son toxinas termoestables. ¿Listo? Causan infecciones gastrointestinales. Y la diarrea la provocan en menos de 6 horas, ¿no? O sea, el paciente come su papita con mayonesa. Y la mayonesa por ahí tiene estafilococo aureus. Y ahí nomás, antes de las 6 horas, ya está con una diarrea. Y esas diarreas normalmente son autolimitadas, ¿ya? Porque son medidas por toxinas. No es que el estafilococo aureus ha entrado ahí al paciente, se ha metido a su célula y está que lo daña y no. La toxina nomás es la que daña, la enterotoxina A. ¿Ya? Y de ahí también tienen la proteína A, como ven ahí, ¿ya? Que se une a la fracción FC. Y ahí hay dibujitos también que les he puesto para que vayan viendo. Son bastante explicativos, la verdad, los dibujitos, ¿ya? No se olviden. También tienen una importante acá, la leucocidina. También se llama toxina de Panton-Valentine. Ahí dice ya. Ahí lo ven. Esa leucocidina es la que causa la neumonía necrotizante que les dije de estafilococo. Ya. La leucocidina es acá. La toxina de Panton-Valentine. Listo. Bueno, ahí están las enfermedades. ¿Ya? Ahí están los factores de riesgo, las enfermedades también para que lo lean. Les viene en su práctico, ¿no?
Y esto es importante, este cuadrito diferencial. Estos cuadritos diferenciales, siempre que les pongo, traten de verlos, porque estas son preguntas de exámenes. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre erisipela y celulitis? Siempre les van a preguntar. La celulitis es una infección de la piel, pero profunda, hasta el tejido celular subcutáneo o la hipodermis. En cambio, la erisipela es una infección simplemente que llega hasta la dermis superficial, hasta la dermis papilar, nomás arribita. La erisipela ustedes lo van a ver así como una lesión de bordes regulares, limpiecita. Rojito, pero bordes regulares. En cambio, la celulitis es una lesión difusa, no distinguen muy bien los bordes ustedes de la celulitis. Esa es la diferencia. No lo distinguen bien porque la lesión es bastante profunda, pues afecta toda la piel casi. Ya. Los gérmenes aquí metidos son estafilococos y estreptococos, pues piógenes. Ya. Piógenes del grupo A, ¿no? Estreptococos piógenes o estreptococo grupo A. Ahí está la sintomatología. La celulitis tiende más a afectar las piernas, ¿ya? En cambio, la erisipela tiende más a afectar la cara. Ahí la imagen que se muestra en la pantalla es de una erisipela, ¿no? En la cara. En la celulitis, el tratamiento es con dicloxacilina y si se sospecha de un estafilococo aureus resistente a meticilina, con vancomicina. En cambio, la erisipela tú lo puedes tratar con una penicilina nomás, ¿ya? Porque la erisipela más frecuente es que sea por estreptococo, ¿ya? Y el estreptococo piógenes no te da mucha resistencia a antibióticos, ¿ya? Esa es otra perla, ¿ya? Los estreptococos piógenes, sobre todo, tú los puedes tratar normalmente con penicilinas, que actúan bien sobre gram positivos. Ya, en cambio estafilococo sí tiene resistencia a varias cosas, pues, entonces tú das acá, prefieres dicloxacilina para celulitis, ¿no? Por ahí. Ya está. ¿Qué más? Nada más. De ahí la fascitis necrotizante. La fascitis necrotizante es, como dice su nombre, ¿no? Una necrosis de la fascia de los músculos. Ya es una lesión bien profunda también. La fascitis necrotizante es causada por estreptococo piógenes, ¿ya? Más que otra bacteria. Por ahí les he puesto también. Y estas son todas las enfermedades que pueden ser causadas por estafilococo aureus, ¿ya? Causa más frecuente de impétigo, estafilococo aureus, ¿ya? El estreptococo también te puede causar. Recuerden que estafilo y estrepto causan infecciones de piel, pero más se asocian a infecciones de piel los estafilococos, ¿ya? Algunas excepciones hay por ahí que les he puesto también, ¿no? Pero si les preguntan por impétigo o también llamado pioderma, el más frecuente es estafilococo aureus, ¿ya? Y el impétigo se caracteriza por esas costritas, ¿no? Las costras mielicéricas que les he puesto acá, ¿no? Que salen alrededor de la boca, en las comisuras, en la nariz, por ahí, ¿ya? Ahí está todo para que lo lean. Sobre todo en niñitos, pues, ¿no? Y es muy contagioso, se contagian los niños en las guarderías o en el jardincito. De ahí afecta a los forúnculos también, ¿no? Y cuando ya un forúnculo se combina con otros forúnculos, se fusionan, forman un carbúnculo y así, ¿no? Primero es una foliculitis. De la foliculitis pasa un forúnculo y del forúnculo ya un carbúnculo. Así va evolucionando. Luego ya tienen la celulitis, los abscesos, ¿ya? Otras enfermedades que causan, aquí está también la neumonía, la meningitis estafilocócica también son bien feas esas enfermedades. Bacteriemia y sepsis también cuando afecta la sangre, ¿ya? Endocarditis, ¿cuál es la causa más frecuente de endocarditis? Les dije, estafilococo aureus, ¿ya? Si les preguntan causa más frecuente de endocarditis subaguda, ese es Streptococcus viridans, ¿ya? Subaguda, viridans. Si les preguntan por endocarditis así en general más frecuente, es el estafilococo aureus. Y en general el estafilococo aureus es para todo, casi como les dije, más frecuente. Para impétigo, celulitis, endocarditis, bacteriemia, para osteomielitis, acá está, ¿no? Osteomielitis, más común de osteomielitis, ahí está, estafilococo. Artritis séptica que también han visto, ¿no? Osteomielitis y artritis séptica están acá, pues, ¿no? Estafilococo. El diagnóstico precoz de osteomielitis, por ejemplo, pregunta de examen de quinto año.
con resonancia magnética, ahí como está. Ahí les he puesto casi todas las preguntas de examen que les pueden venir. ¿Qué más? Estafilococo, importante acá porque tiene una toxina, la toxina TSST1, le vayan a preguntar en el examen, que actúa como un superantígeno, ¿ya? Estimula demasiado a los linfocitos T y causa un síndrome de shock tóxico en la persona. ¿Y cómo se caracteriza el síndrome de shock tóxico? Primero por hipotensión, como todo shock. Todo shock, sea shock, shock séptico, shock hipovolémico, shock neurogénico, se acompaña de hipotensión, ¿ya? Pero obviamente va a haber fiebre también por la presencia del estafilococos ahí en la sangre, pues, ¿no? Erupciones cutáneas. Se van a empezar a descamar las palmas y las plantas de los pies. Se descaman también. Ahí está, ¿no? Y eso básicamente el síndrome de piel escaldada en los bebitos, ¿no? Importante. O enfermedad de Ritter, ¿no? No se olvide, enfermedad de Ritter, síndrome de piel escaldada, estafilococo también. Intoxicación alimentaria, como ya les había dicho. Esto ya les he dicho. Ya. Esto de acá para que me entiendan. La mayoría de Staphylococcus aureus, como les había dicho, son productores de penicilinasas. O sea, van a ser resistentes a penicilinas. El mecanismo es producción de esto de acá, ¿no? La PC1, una beta-lactamasa de clase A. Ya. O sea, los Staphylococcus también producen beta-lactamasas, ¿no? Las beta-lactamasas son un mecanismo de resistencia más que todo de gram negativos. Pero Staphylococcus sí tiene beta-lactamasas también, ¿no? Una de ellas es la beta-lactamasa PC1. Dentro de la clasificación de beta-lactamasas es de la A. Eso quizás lo ampliamos más en farmacología, ¿ya? Aquí hay varios tipos de beta-lactamasas, ¿ya? De la clase A, B, C, D. Dentro de ellas la PC1 es de beta-lactamasa clase A. Ya, entonces el estafilococo va a ser resistente a la penicilina. Pero no a todas las penicilinas. Puede ser sensible a esta, la oxacilina, ¿no? Por eso se llama estafilococo ahora es sensible a meticilina o sensible a oxacilina. Pero si tiene una beta-lactamasa, el estafilococo, tú le das un inhibidor de beta-lactamasa junto con penicilina y también funciona, ¿no? Sensible a penicilina y, por ejemplo, ácido clavulánico, que es un inhibidor de beta-lactamasas, ¿no? El ácido clavulánico, el tazobactán son inhibidores de beta-lactamasas. Esos dos se dan, ¿ya? Clavulanato también se llama, ¿no? Ácido clavulánico, clavulanato o también tienen el tazobactán, que son inhibidores de beta-lactamasas. Y obviamente el tratamiento para este tipo de estafilococos va a ser con oxacilina, pues, ¿no? También pueden dar una cefalosporina de primera generación, otras cefalosporinas o carbapenémicos incluso, pero no van a empezar con carbapenémicos porque esos sí son muy brutales, pues, ¿no? Meropenem y ertapenem y imipenem, esos no. Esos cubren mucho ya. O sea, sí harían efecto aquí, pero ¿para qué? Pues sí, con una oxacilina, aparte que está más baratito también. Acá también tienen que ver el costo-beneficio con el paciente. Esto de acá les voy a explicar nomás para que tomen un poquito de conciencia en los antibióticos y cuando pasen a cuarto o quinto año ya, si les preguntan en algún momento esto, ayuden pues, ¿no? a recetar antibióticos. Ya, si es resistente a meticilina, tiene mutación del gen MECA, como les he dicho, produce una PBP2A, ¿no? Entonces, acá no funciona ni la oxacilina, ni las penicilinas, ni siquiera que tú le des un inhibidor de beta-lactamasa con penicilinas, porque no es productor de beta-lactamasa este de acá, no tiene nada que ver aquí. Son resistentes a todo. Acá lo único que le hace efecto son fármacos que no sean penicilinas. Uno de ellos son las vancomicinas, ¿no? Y otros no beta-lactámicos, como son cefalosporinas. Bueno, cefalosporinas de quinta generación sí pueden funcionar, ¿no? Las cefalosporinas son beta-lactámicos, pero hay unas cefalosporinas de quinta generación que sí tienen unión a PBP2A. Por ejemplo, me acuerdo que el año pasado el doctor Valverde les hizo hacer una monografía a los de la promoción 61 sobre estas cefalosporinas de quinta generación, que sí actúan sobre la PBP2A, a pesar de que son beta-lactámicos. Uno, por ejemplo, es el ceftobiprole. Ya, ceftobiprole. Otro es la ceftarolina. Son de quinta generación. Ahí van.
¿Listo? Hay otro fenotipo de estafilococo que no es ni sensible ni resistente a la meticilina, sino que es hiperproductor de penicilinasas. Y al ser hiperproductor de penicilinasas, le va a dar resistencia ya a las penicilinas y también a la oxacilina, ¿no? Es como si fuera un MARSA, un resistente a meticilina. Pero va a ser sensible a la combinación entre alguna penicilina, en este caso amoxicilina, con ácido clavulánico. ¿Por qué? Porque el ácido clavulánico es un inhibidor de las beta-lactamasas o penicilinasas, ¿no? Entonces va bien. ¿Dónde está? Acá. Va bien contra estos hiperproductores de penicilinasas, ¿no? Le conviene más bien que siga produciendo sus penicilinasas, entonces el ácido clavulánico tiene más sustrato. Entonces sí es sensible a esto, ¿no? Entonces, acá viene la pregunta, pues, ¿no? ¿Cómo tú diferencias un MARSA de un hiperproductor de penicilinasas? Mientras que el MARSA es resistente a la penicilina con ácido clavulánico y aparte resistente a lo demás, oxacilina, penicilinas, el hiperproductor de penicilinasas va a ser sensible a amoxicilina con ácido clavulánico, ¿ya? A pesar de que es resistente a oxacilina y penicilinas, ¿ya? Esa es la diferencia. Y ahí está cómo tú lo puedes tratar. Y cómo tú detectas que, y esto es para la clínica, ya, para que ustedes vean, o si les mandan así un informe así, ¿no? ¿Cómo tú ves si un paciente es resistente a la vancomicina, perdón, resistente a la oxacilina? No te vas a ir acá. No ves acá que diga, bueno, acá ya con este informe te ayuda, pues no, resistente a oxacilina te dice, ¿no? R es de resistente. Pero digamos que acá oxacilina te salga, no sé, te salga un menos, o no tengas esto de acá de oxacilina. Tú no vas a pedir oxacilina, no mides oxacilina para ver resistencia a oxacilina. Tú lo que pides es el test de cefoxitina. El antibiótico que tú utilizas es cefoxitina, ¿ya? Para detectar resistencia a la oxacilina. No lo haces con la misma oxacilina, ¿ya? Por acá creo que está la... ¿Dónde está? Acá está. Detección de cefoxitina. Es positivo aquí, ¿ya? Por lo tanto, el paciente es resistente a la oxacilina, ¿ya? ¿Y cómo es este test de cefoxitina? Es un antibiótico igualito a la cefoxitina, ¿ya? Acá está, ¿no? Usado como marcador para la presencia del gen MECA. Tú no detectas resistencia a oxacilina con la misma oxacilina, sino con cefoxitina, ¿ya? Esa es parte de la parte de control de microorganismos, estamos viendo aquí, ¿ya? Eso que no han visto seguro, el test de Kirby-Bauer y el agar de Müller-Hinton. Ya, eso es acá, ¿ya? El antibiótico que tú utilizas es cefoxitina para detectar resistencia a meticilina o a oxacilina, pues, ¿no? Si el test de cefoxitina te sale positivo, el estafilococo es MARSA, o sea, resistente a meticilina. Si el test de cefoxitina te sale que ese estafilococo es sensible a la cefoxitina, entonces es un no MARSA, pues, ¿no? Entonces tú lo puedes tratar con oxacilina. ¿Ya? Acá está más o menos la interpretación, pues, ¿no? Con el halo de inhibición. Recuerda que un halo grande te indica que el germen es sensible. Un halo chiquitito, o cuando veas así menor igual, te indica que el germen es resistente, ¿no? ¿Ya? El aureus, los coagulasa negativos normalmente ya son, los coagulasa negativos, ¿no? Ya son resistentes a la oxacilina. Y el aureus, si tiene la mutación en el gen MECA, también, pues, ¿no? Con la PBP2A. Entonces, cuando tú veas acá el disquito, acá ves, ¿no? Bueno, acá no se nota muy bien, pero acá, este de acá tiene la oxa y este de acá la cefoxitina, ¿ya? Obviamente, si es resistente, el halo va a ser más chiquitito, ¿no? Y el informe viene así, pues, ¿no? Para que tú veas la resistencia a MARSA, te fijas en la cefoxitina. Positivo, entonces es resistente
a oxacilina o resistente a meticilina, ¿ya? Para eso se utiliza el test de cefoxitina. ¿Y con qué te dije que lo puedes tratar? Con estos, ¿no? Trimetoprim sulfametoxazol, mira, por ejemplo, sensible aquí. O también con vancomicina, vamos a ver la vancomicina. Acá está, ¿no? Vancomicina, sensible a vancomicina. Mira, te sale sensible a vancomicina, sensible a trimetoprim sulfametoxazol, que también lo puedes tratar con eso, ¿no? O con una tetraciclina, te dije, ¿no? La doxiciclina, que te dije que era una tetraciclina. Lo puedes tratar con eso también. ¿Y de qué depende eso? Pues eso depende de dónde esté la infección. O también, más o menos, si el paciente ha adquirido la infección en el hospital o en la comunidad. Si lo ha adquirido en el hospital, sí o sí vancomicina. Pero si lo ha adquirido en la comunidad, lo puedes tratar con ¿no? Con clotrimoxazol. O también depende si, por ejemplo, es una bacteriemia, ¿no? O distintas situaciones. Miren, por ejemplo, acá en este estudio midieron la eficacia de clotrimoxazol en comparación con vancomicina. Acá tienen el valor de P, que ya saben que cuando es menor a 0.05 es porque hay una diferencia significativa, ¿no? Estadísticamente significativa. Si se dan cuenta acá, todos los valores de P son mayores a 0.05, o sea que no hay diferencia entre usar trimetoprim sulfametoxazol con vancomicina, ¿no? O sea, da igual que se uses uno u otro para estas enfermedades. Pero se van a dar cuenta por aquí que hay una donde el valor de P es menor. Acá está, 0.042. Ahí está. Entonces aquí sí hay diferencia entre usar vancomicina o usar clotrimoxazol. ¿Y esa cuál es? Miren por acá, la bacteriemia. Acá sí hay diferencia. ¿Y quién es mejor? ¿Qué tiene más? Pues, ¿no? Aquí está. Vancomicina. Vancomicina es mejor que clotrimoxazol para bacteriemia por estafilococo aureus resistente a meticilina. A diferencia de cualquier otra infección, ¿no? De hueso, de piel, ¿no? Ahí sí puedes dar cotrimoxazol. Pero en una bacteriemia no vas a dar cotrimoxazol. ¿Por qué? Porque la vancomicina, les había dicho al inicio de la clase, que es un fármaco que tiene un volumen de distribución muy bajo. ¿Y qué es el volumen de distribución? La capacidad del fármaco para llegar a los tejidos. Entonces, si tiene volumen de distribución bajo, se va a quedar en la sangre. Y que se quede en la sangre te conviene, pues, la vancomicina, para que actúe bien sobre esta bacteriemia por Staphylococcus aureus resistente a meticilina, ¿ya? Entonces aquí con el valor de P menor a 0.05, pues, ¿no? Guarden este video, así lo voy a subir al canal para que lo vean después en farmacología, también les va a servir. Aparte, si mañana les viene una pregunta así complicada sobre esto de control de microorganismos, también van a responder, ¿no? ¿Con qué test ustedes ven si el estafilococo es resistente o sensible a la meticilina? Con el test de cefoxitina, ¿ya? Y acá les he dicho también algunas alternativas a la vancomicina, porque la vancomicina es un fármaco muy nefrotóxico, ¿ya? No se recomienda dar mucha vancomicina porque puede causar una insuficiencia renal en el paciente, una enfermedad renal crónica. Ya, vancomicina es muy nefrotóxico. Las indicaciones de vancomicina son bien contaditas. Por ejemplo, la vancomicina lo pueden dar por vía intravenosa o por vía oral. Intravenosa sí es recontra nefrotóxico, pero para bacteriemia te sirve, ¿no? No hay otro mejor que vancomicina en una bacteriemia por estafilococo resistente a meticilina. Por vía oral también das vancomicina. Como la vancomicina es un fármaco que tiene una estructura molecular muy amplia, muy grande, pesa bastante, si tú lo das por vía oral, la vancomicina no se absorbe mucho, se absorbe poquito y se queda bastante en el intestino. Entonces te va a servir para enfermedades intestinales. Pero es una nada más la enfermedad intestinal que te sirve la vancomicina, que es la colitis pseudomembranosa. ¿Ya? No se olviden. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más de esta parte. Eso más quería decirles. Hay más mecanismos de resistencia del estafilococo aureus, ¿ya? Uno es el resistencia inducible por
por macrólidos, lincosaminas, que es la clindamicina, ¿ya? Estreptograminas. Acá está, ¿no? Entonces esto acá también lo van a ver en farmacología más que todo. Pero lo que quiero que sepan aquí de este mecanismo de resistencia es que cuando tú, por ejemplo, das un macrólido, ¿ya? Y una clindamicina, puedes hacer que el paciente genere resistencia a la clindamicina si es que ya ha tenido una resistencia previa a macrólidos, ¿ya? Entonces ahí hay que tener cuidado. El mecanismo es que se produce una, como dice acá, una metilación de la subunidad 23S del ARN 50S, que es donde actúa aquí acá donde actúa el macrólido, ¿no? En 50S actúa macrólido. Y acá también actúa la clindamicina, que es una lincosamida, ¿no? Por eso el test se llama, tiene estas siglas, inducible, macrólidos, lincosaminas, que es la clindamicina, y estreptograminas del grupo B. ¿Ya? Las estreptograminas también son otros tipos de antibióticos, no se usan mucho. Clindamicina. Entonces puede haber una resistencia cruzada, pues, ¿no? ¿Ya? Que afecte tanto a macrólidos, lincosaminas y estreptograminas de tipo B. ¿Ya? Por eso acá dice, aislamiento que parece ser sensible a clindamicina puede fracasar clínicamente si tiene resistencia inducible. ¿Ya? Exposición a macrólidos o a la misma clindamicina puede activar el gen. ¿Qué gen? El gen ERM. Y genera una resistencia a los tres grupos, macrólidos, lincosaminas y estreptograminas. Entonces tienes que tener cuidado ahí. Y para eso se utiliza un test. Y ese se llama el D-test. Acá está, el D-test. El D-test. Entonces, ¿cómo se explica este D-test? Acá también les he puesto para que lo lean, ¿ya? Colocan dentro de el agar Müller-Hinton, por el método igualito de los discos de Kirby-Bauer, colocan un disco de eritromicina, ¿ya? Digamos que este es eritromicina, y colocan otro de clindamicina. Ahí está, clindamicina. Lo incuban todo así bacán y esperan si se inhibe o no, ¿ya? El resultado es positivo, o sea, va a haber una resistencia cruzada. Si el halo de clindamicina, este que les dije que es el de clindamicina, el halo se aplana del lado de la eritromicina. ¿Y por qué creen que se estaría aplanando? Porque hay una resistencia inducible ya, pues, ¿no? ¿Ya? O sea, si se dan cuenta, acá es resistente el germen a eritromicina, ¿no? Porque el halo está pequeñito. Pero acá el germen es sensible a clindamicina. Pero para este lado donde está la eritromicina está que lo aplana. Está que le ejerce resistencia ya. Entonces, y se forma como una D. Por eso se llama D-test. ¿Listo? Entonces ahí se puede generar una resistencia inducible, pues, ¿no? A partir de macrólidos. La eritromicina, uno de ellos. Ya está. Entonces acá, por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes hagan D-test, fíjense entonces si hay acá, ¿no? Resistencia inducible a clindamicina, negativo, ¿no? Entonces, normal. Puedes dar clindamicina, ¿no? ¿Ya? Si quieres dar alguno de estos fármacos, bueno, es importante realizar esto. Esto acá lo hacen en el hospital también, ¿ya? El DTS, el test de cefoxitina, no se olviden eso de acá. Positivo cuando se forma la D en el lado de la que mira a la eritromicina, ¿no? Dentro del disco de clindamicina, ¿ya? El de la izquierda es el de la eritromicina y el de la derecha es de la clinda, ¿ya? Listo. Y acá no hay nada, pues. Acá este resultado, por ejemplo, es un D-test negativo. ¿Por qué? Porque el halo está normal, ¿no? No hay esa D. ¿Ya? Listo. Ojalá me hayan entendido esta partecita. Pues siempre nomás de esto de acá. Esto ya les expliqué. Estreptococo piógenes es el principal de fascitis necrotizante, ¿ya? Esta es la fascitis necrotizante. Principal la proteína M, que es el que evita la fagocitosis. La proteína M inhibe la opsonización también por C3b del complemento.
¿no? La proteína A era de la fracción FC de inmunoglobulinas. En cambio, la proteína M es de inhibe al C3b, ¿ya? Igualito para la opsonización. Acá está lo que causa, ¿no? Acuérdense la escarlatina que genera la lengua en fresa. Les ponen lengua en fresa. O el paciente que empieza a generarse placas en toda la piel, pecho, brazos, ¿no? Se descama. Esa es la fiebre escarlata. La faringitis estreptocócica. La faringitis estreptocócica o un impétigo te pueden llevar a complicaciones. Ya por acá les he puesto. Ahí están, ¿no? Las complicaciones. No, por acá. Bueno, acá algunas enfermedades, como ya les dije, la escarlatina, que es propia acá del Streptococcus pyogenes. No van a poner escarlatina en Staphylococcus aureus, pues, ¿no? ¿Dónde está? Acá está. El Streptococcus pyogenes te puede llevar a una fiebre reumática. Ya. Como dice acá, secuela de una faringitis 2 semanas después de la infección, la fiebre reumática. Mecanismo por el que se forma la fiebre reumática que afecta las válvulas cardíacas, ¿ya? Sobre todo la válvula mitral. Por eso es que acá este chef tiene una mitra, ¿ya? No se olviden. Afecta la válvula mitral, tiene un sombrerito así en forma de mitra. Ahí está todo para que lo lean, ya, para que se acuerden para su examen. Entonces, el mecanismo por el que se forma la fiebre reumática post-infección estreptocócica es por la proteína M. La proteína M hace un mimetismo molecular. O sea, la proteína M se parece a las proteínas así de la válvula del corazón. O también de proteínas, se parece a proteínas de otras partes del cuerpo, como la de las articulaciones, por ahí. ¿Ya? Entonces, el cuerpo empieza a generar anticuerpos contra esa proteína M, pero a la vez también ataca a las otras proteínas parecidas a la proteína M dentro de nuestro cuerpo, como son las proteínas de válvula cardíaca, proteínas de las articulaciones, así. Y en base a eso, pues, ¿no? Se origina la fiebre reumática, que tiene sus criterios, ¿no? Los criterios de Jones, acá está. Criterio de Jones, ¿ya? Donde se afecta articulaciones, corazón, se forman nódulos, ¿ya? La E que era del eritema en todo el cuerpo, ¿ya? Es la fiebre reumática. Otra cosa también que puede causarse después de una infección estreptocócica es una glomerulonefritis. Acá está, ¿no? La glomerulonefritis post-estreptocócica. Frecuente también, más o menos 2 semanas también después de una infección de la garganta o después de una infección de piel. Pero lo más frecuente es que sea después de una infección de garganta, ¿no? Una faringitis estreptocócica. Entonces, la glomerulonefritis, básicamente el fundamento es por una hipersensibilidad de tipo 3. Depósito de antígenos anticuerpos sobre la membrana glomerular. Entonces esto causa lo que ustedes saben de glomerulonefritis, ¿no? Causa sangre en orina o hematuria, causa hipertensión arterial, causa edema porque se está dañando el glomérulo, entonces filtran proteínas, hay una hipoalbuminemia que causa edema, ¿no? Por disminución de la presión oncótica. Y eso básicamente, después hay más cositas que acá lo pueden leer ya. Entonces acá lo que les estoy diciendo está para que lo lean. El estreptococo también te puede causar un síndrome de shock tóxico estreptocócico, ya, así como el Staphylococcus aureus. Pero no es tan frecuente. Agalactiae, ya les he hablado también de Agalactiae, ¿no? No se olviden. Acá sus factores de virulencia, recordar ya la decina HVGA, que es la que genera meningitis, ¿ya? Se pega bien ahí a las meninges. Ya está. Y acá está lo que ya les había dicho, ¿no? Una infección temprana por Agalactiae, sepsis. Tardía, meningitis, ya.
Causa más frecuente de meningitis neonatal o sepsis neonatal es el Agalactiae. La segunda más frecuente es la E. coli. ¿Ya? La más frecuente de neonatal es el Agalactiae. E. coli después van a ver que está metido en casi todo. ¿Ya? Cuando veamos enterobacterias, ahí. Importante hacer el cribado a las embarazadas en la semana 36, 38, ¿no? Porque no vaya a ser que se contagie su hijito a través del parto, que es lo más frecuente, ¿no? Y acá también igualito una nemotecnia. Acá he visto que en el sílabo les han puesto, ¿no? El diagnóstico de Agalactiae, que es mediante el test CAMP, ¿ya? Donde se forma una punta de flecha. De ahí les voy a mostrar ya. Tengo unas imágenes. En las diapositivas me parece de generalidades de bacterias les he puesto imágenes del test de CAMP, ¿ya? Pero acuérdense, punta de flecha, ¿ya? Se forma así una puntita de flecha. Una línea acá que corresponde a la inhibición de los... Lo voy a explicar, ¿no? Acá está el cultivo. Se forma acá para otro lado. Unas puntas de flecha así. Esta línea de inhibición como un bastón es propia del Staphylococcus aureus, ¿ya? Y esta punta de flecha lo hace el Agalactiae. ¿Ya? Porque acá en el agar lo ponen al aureus y al Agalactiae. Y si forma punta de flechas es positivo a Agalactiae. ¿Ya? No se olviden de esa parte. El test CAMP, punta de flecha, Agalactiae. Ya, Neumoniae es causante de la neumonía, de otitis media, de meningitis, de sinusitis. Ese es el más frecuente de todo eso. Ya no se olviden. Y el viridans de las endocarditis. Y acá les he puesto, por ejemplo, acá para que entiendan esto, si tienen un paciente que desarrolla endocarditis después de haber tenido perdón. No, sí, está bien. Si tienen un paciente que desarrolla endocarditis después de que han aislado el Streptococcus viridans, ¿no? De colon o de la vesícula biliar, ese Streptococcus es específicamente en bovis, porque les he dicho que viridans son varios, ¿no? Bovis. Antiguamente llamado bovis, porque ahora se llama Gallolícticus, ¿ya? Entonces, si en un paciente ustedes aíslan Streptococcus bovis o Gallolícticus acá en el corazón, es importante siempre que regresen acá y vayan a hacerle una colonoscopía, porque puede estar afectado también su colon, ¿ya? Porque estos de acá, el Gallolícticus afecta bastante al colon, o antiguamente llamado bovis, y se asocia a carcinoma colorectal, ¿ya? Cáncer colorectal. Por el otro lado, si ustedes tienen una endocarditis, pero previamente el paciente ha tenido una ITU, el germen aquí es el Enterococcus fecalis, ¿ya? Enterococcus fecalis, ITU, después endocarditis. Bovis Gallolícticus, infección del colon, o puede ser un carcinoma colorectal y después una endocarditis, ¿ya? O una infección también de la vía biliar. Y acá está todas las patologías asociadas que ya les he hablado, ¿no? Las caries, los abscesos dentarios, todo eso. Igualito acá también les he puesto su historia del neumonía para que lo lean, ¿ya? Asociada a neumonía típica, ¿ya? Una neumonía típica, para diferenciar de las atípicas, una neumonía típica es aquella que se presenta en un lóbulo como una consolidación de un solo lado, es unilateral. La tos es productiva, ¿no? ¿Cómo es el esputo por Streptococcus pneumoniae? Esputo herrumbroso, ¿no? Herrumbroso, o por ahí lo van a leer oxidado, ¿no? Fiebre, todo eso. En cambio, las neumonías atípicas, acá tienen su pulmón, tiene un patrón más intersticial y es bilateral. Bilateral, intersticial. Y el más frecuentemente asociado a neumonía típica, pregunta examen, Mycoplasma pneumoniae, ¿no? Este Mycoplasma pneumoniae, recuerden que no tiene pared. En cambio, el Streptococcus neumonía tiene su pared, tiene su cápsula, tiene todo, ¿no? En cambio, neumonía no tiene nada, no tiene pared. Entonces acá no van a hacer efecto las penicilinas ni los betalactámicos. En el neumonía tienen que probar con otra cosa, que no sean esos fármacos, si no, no va a hacer nada. Y aparte, en la neumonía atípica por Mycoplasma pneumoniae,
O también puede ser por otros gérmenes atípicos, ¿no? Todo lo que no sea Streptococcus pneumoniae es atípico, ¿no? Se acompaña siempre de afectaciones sistémicas. O sea, aparte de que tienes neumonía, tienes otra cosa. Tienes una miocarditis, ¿ya? No sé, tienes una ITU. Otra cosa tienes. Aparte de la neumonía. Ese es en las atípicas. En cambio, en la típica es simplemente una neumonía, ¿ya? Y por aquí hay más cositas, ¿no? Que el Streptococcus pneumoniae, factor de riesgo, ¿en qué poblaciones? En pacientes chiquititos, menores de 2 años, o pacientes muy mayores, mayores de 65 años. Pacientes que no tengan vaso, también. ¿Por qué? Porque el vaso nos protege también, ¿no? Inmunodeficientes también. Y etcétera. Todas esas son poblaciones de riesgo. Este tiene vacuna, acuérdense, el neumonía. Justamente, recientemente el MINSA ha abierto la vacuna pentavalente, ¿no? Es la última que está ahorita. La pentavalente, ¿ya? Ahí lo revisan en el Instagram del MINSA, ponen y vayan buscando ahí las publicaciones. Han actualizado ya. 20 valentes, ya no es 13 valente, es 20 valente. Y obviamente la vacuna te va a proteger contra formas graves, ¿no? Y se coloca cada 5 años, ¿no? Y de la influenza cada año. Acuérdense eso de ahí. El tratamiento aquí está, ¿no? Les había dicho que el Piógenes no es tan resistente, ¿no? A los antibióticos. El neumonía sí te puede generar resistencia, ¿ya? Por eso ahí le dan con ácido clavulánico, con... A veces cambian, ¿no? Macrólidos dan cefalosporinas o fluoroquinolonas. Si hace meningitis el paciente, se lo vamos a dar en tratamiento de meningitis. Una cefalosporina que llega bastante bien atraviesa barrera hematoencefálica, llega bien al cerebro. Es una cefalosporina de tercera generación ya. Específicamente la ceftriaxona es la que se usa, ¿ya? Bacán llega la ceftriaxona en meningitis. Ya está. Ya, eso es todo por esta parte, chicos, ¿ya? Voy a presentarles otras diapositivas al toque de generalidades de bacterias. Ahí hay otro algoritmo donde les puse el test de CAMP. Ya.